El objetivo es entender las alertas de CryptoAdvisor el 100%, no el 8%, ni el 10%, ni el 80%. Es que ustedes entiendan absolutamente todas las alertas que tiene CryptoAdvisor, con el fin de que ustedes puedan navegar todo lo que es el escollo de los activos digitales. Siempre lo digo en todas las exposiciones, que tengan la mente abierta, estemos enfocados en lo que estamos hablando y listos para absorber toda la información posible que tenemos acá. Varias veces les he dicho esto, los que han visto toda la información de análisis integral de activos digitales cuando toman la parte de mi contenido, y es que el mercado es un océano absolutamente caótico y tomar decisiones es como nosotros ir en un vehículo, pero es ir en un barco, en una barca, y dependiendo cómo sea esa barca, pues puede ser mucho más grande y tomar la decisión sea más complejo. No vamos en un coche, porque tomar decisiones en un coche es muy sencillo, sea eléctrico, sea mecánico, sea de lo que sea, simplemente es girar y automáticamente giramos 90 grados, 60 grados, 70 grados, o hacemos una vuelta en U, y es mucho más sencillo. Pero cuando nosotros vamos en el océano, las cosas se vuelven difíciles, se vuelven complejas, porque no solo hay mar, un líquido por el cual estamos y flotamos encima de él, sino también tenemos un viento que puede ir a favor o en contra de nosotros, pero también ese mar puede ser muy profundo o también puede ser muy pando, entonces podemos encallar. Y vienen otra serie de variables y las cosas se vuelven más complejas. Y eso es lo que pasa aquí en los activos digitales. Y eso es lo que vamos a devanar uno a uno de los casos. Vamos a buscar una claridad con el marco de CryptoAdvisor. El mercado es un océano, tiene patrones y corrientes y mareas. Lo que nosotros buscamos es suministrar un mapa con unas herramientas para navegarlo. Ahora, este marco como tal no predice el futuro. Eso sí quiero ser muy concreto con ello, y es que nosotros no estamos prediciendo el futuro, sino lo que estamos buscando es con estas herramientas y con este mapeo de la zona, buscar las mejores rutas para llegar a ese buen puerto que nosotros queremos llegar, porque cada uno de nosotros somos diferentes en nuestra toma de decisiones para dónde queremos llevar nuestro activo. En este caso es entender el sistema, cómo fluye el capital dentro de las criptomonedas, que descubran cómo pensar, no a qué pensar, son dos cosas diferentes, y transformar todo este ruido en alertas totalmente claras y concisas. Amarillo, azul, 1, 0, todo va a ser así. ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Con 4 herramientas. Una que es el ciclo del mercado, llamémosla las mareas, hacia dónde está yendo el dinero. La parte 2, los marcos de factores, que es nuestra caja de herramientas. ¿Qué estrategia es la que debo usar? ¿Qué herramienta es la que debo utilizar? Luego viene el impulso. Tenemos un clima y un viento, todo esto llevado al tema de navegación. Es un buen momento para tomar riesgos, no es un buen momento, no es un momento claro para tomar riesgos. Y el tema de la liquidez, la profundidad del agua, lo que hablábamos. Si no hay profundidad, pues estamos hablando que puede que no sea sostenible en el tiempo el mercado como tal. ¿Qué es lo que sucedió ahorita? Vimos que subió el mercado y de un momento a otro, todo el fin de semana, subía y todo el mundo estaba esperanzado, pero la liquidez era muy baja. Y vamos directamente a este tema. Es un esquema de todas las alertas que tiene el informe de CryptoAdvisors, que van a ver las definiciones, voy a leer muchas definiciones y vamos a contrastarlas con las gráficas que ustedes han venido viendo en el camino durante los últimos casi 2 meses. Tenemos el ciclo del mercado. En este ciclo del mercado tenemos una pregunta clave que es ¿hacia dónde fluye el dinero? Esa es la pregunta que nos estamos buscando con el ciclo del mercado. Tenemos 3 fases como tal. La fase de Bitcoin, se consolida Bitcoin. La fase de Ethereum, Ethereum actúa como un puente y una señal de inicio de rotación hacia las altcoins. Y luego la fase de altcoins, que es una exposición a large cap, medium cap y finalmente a las small caps, que en este ciclo de Bitcoin pues se han dado muy pocas veces y han sido de forma esporádica, o sea, días, quincenas y quizá un mes de temporadas de altcoins. ¿Y por qué es importante? Porque definimos cuándo rotar hacia las altcoins y prevenir ingresos en activos de baja capitalización, que estén inmaduros de momento. Por otro lado, alinear y asignar capital con flujos estructurales y no con las narrativas, ¿no? Que es que yo veo que Dogecoin se va a manejar porque es que acabó de decir Elon Musk que no, esto no se basa en esto, sino
se basa en toda una serie de información concreta sacada de data. Todo está basado en esto. Aquí nos basamos en este ciclo del mercado. Aquí pueden darse cuenta en el gráfico. Entonces, tenemos estas franjas amarillas que son las zonas momentáneas durante meses o días de Bitcoin. En la zona azul, en esta zona azul es la zona de Ethereum, las zonas de momentos en que Ethereum ha estado en esa fase. Las fases negras son, o a un azul muy oscuro, son las fases del Large Cap, y tenemos las fases grises. Estas fases grises oscuras son las de Medium Cap, y las Small Cap son zonas tenues de grises. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una zona altísima y grande de Bitcoin, que está prácticamente durante todo el proceso desde octubre hasta julio, que esto es más o menos septiembre, esta toma de información, que fue prácticamente el 60-70%, me atrevo a decir que fue de Bitcoin, un 20-30% de Ethereum, y ya el resto son las de las Large Cap, Medium Cap y Small Cap. Y Small Cap, si se dan cuenta, son zonas momentáneas, zonas de días, quizá lo que les decía, zonas de quincenas, 7 días, 2 semanas, no más de eso. Esto pasa en esta alerta, y ahí es donde ustedes tienen que empezar. ¿En qué parte estoy? En este momento, aquí estamos en el momento de Large Cap. Entonces estamos en una fase de altcoin. Y esto nos demuestra este ejercicio. Voy a estar yendo hacia adelante y hacia atrás. Este ejercicio, estoy marcando fuertemente la zona de Ethereum después de julio, mitad de julio, hasta la zona más o menos de septiembre, últimos días de septiembre. Aquí lo marco muy bien. Esto es Ethereum contra Bitcoin, ¿correcto? Y aquí nos damos cuenta como Ethereum contra Bitcoin pasó de ser 0.022 Bitcoin por Ethereum, pasó a irse casi a 0.042 Bitcoin por Ethereum. Y esa fue la zona de junio hasta septiembre. Vemos cómo se marca claramente ese proceso en el que fue ese momento de Ethereum marcado con solvencia y con total transparencia. Nos vemos cómo Ethereum empieza a ganarle la carrera a Bitcoin durante esa temporada. Y vemos cómo se marca en el indicador, la métrica. Espérate, me devuelvo. Perfecto. Entonces, aquí estamos en esta zona de lo que empezó junio, julio, toda esta zona, aquí hasta la zona finales de septiembre. Y aquí viene la época de las large cap, todo esto que fue la zona en la parte superior de la gráfica, donde estuvimos con small caps, medium caps, large cap, donde muchas de estas monedas empezaron a moverse fuertemente, pero pues bueno, ya vino la zona de octubre y después viene el pinchazo del 10 de octubre que fue pues fatal pues para toda la parte de altcoin. Ahora seguimos con el marco de factores, que es la segunda herramienta, y es un kit de herramientas. Aquí lo que hacemos con esta caja de herramientas es la siguiente pregunta: ¿qué estrategia se adapta mejor a las condiciones actuales? Estamos ubicados en este momento, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos utilizar? Tenemos un ad beta, un breakout, una reversión a la media o mean reversion. Entonces, en el ad beta, esto es para inicios del ciclo. El activo son muy susceptibles y sensibles a los movimientos de Bitcoin. Bitcoin sube, ese activo sube. Si Bitcoin sube quizá 5%, estamos hablando que Ethereum está subiendo un 10%. Si Bitcoin baja 5%, Ethereum puede estar bajando un 10%. Ethereum le pasa esto, es muy sensible a los movimientos de Bitcoin. Aquí lo que hacemos es capturar ese movimiento generalizado que tiene Bitcoin. Prácticamente todo lo que hace Bitcoin lo copiamos con esa altcoin. Ahora, debo decirle, hay momentos de desfase, y en esos momentos de desfase, pues Bitcoin y Ethereum no tienen ningún tipo de correlación. Lo que buscamos en el informe es determinar, primero, si tenemos en una fase ad beta a ese criptoactivo, es decir, si está correlacionado o no. Si está correlacionado, pues perfectamente vamos a imitar, ese altcoin va a imitar todo movimiento de Bitcoin. Ahora, cuando estamos en la fase de breakout, o cuando utilizamos ese breakout, es cuando está en mitad de ciclo el activo. Es decir, Bitcoin tuvo un desarrollo alcista, por lo general, bajista casi no pasa esto. Entonces, el activo muestra una fuerza confirmada y rompe resistencias de forma fuerte. Entonces ahí vemos cuando algunas monedas despegan fuertísimo, rompen barreras donde hay pisos ya consolidados de esa altcoin,
y pues lo que tenemos que estar es prestos es a tomar esa altcoin y buscar un movimiento de repunte de ese criptoactivo y buscar directamente la salida de él. Y por último, las reversiones a la media, que son en realidad fases totalmente tardías y que están totalmente, es cuando son zonas correctivas. Ha pasado, sobre todo en este ciclo, sí han pasado varios momentos de fases correctivas. Es decir, Bitcoin empieza a bajar y muchas de las altcoins empiezan a subir. Porque por lo general en los anteriores ciclos, ¿qué sucedía? Que Bitcoin empezaba a subir, se quedaba estancado, por así decirlo, quedaba en una zona, estamos hablando de un ejemplo, 6.000, 7.000. Pero mientras esos 6.000, 7.000 duraban quizá un mes, los otros criptoactivos iban subiendo fuertemente. Estamos hablando fuertemente, es haciendo 3, 4, 5x. Eso es lo que hacían. Eso pasaba. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando Bitcoin está bajando, muchas de estas empiezan a despegar. Pero eso ya es cuando se llama una fase absolutamente tardía. Todos los activos están sobrevendidos, la gente busca un potencial de recuperación de estas monedas que están totalmente perdidas y buscan mejorar pues sus rendimientos y aparte de todo, muchas veces están atrapados con este tipo de criptoactivos. La idea es, como lo dice aquí, es bucear en busca de esos tesoros olvidados. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque te permite o les permite alinear el estilo de trading con la personalidad del mercado y controlar el riesgo. Es decir, yo opero mucho ad beta. O sea, ad beta es todo lo que sea similar a Bitcoin, yo trato de emularlo. Entonces, es decir, un momento en que Solana emulaba a Bitcoin y uno se subía en Solana y Solana, de hecho, tomó la delantera. Entonces, todos esos movimientos que Bitcoin se movía un 1%, Solana se movía 3%. Pero también cuando Bitcoin se movía un 1% hacia abajo, pues Solana se iba 3% hacia abajo. Yo soy muy de ese estilo, pero algo otras personas, somos diferentes, entonces buscamos zonas de breakout y también zonas de mid reversion. ¿Por qué? Porque tenemos quizá alguna o algunas monedas que tenemos en fase tardía y pues nos metimos, no sabíamos qué pasaba y pues ha caído y ha caído y ha caído, pues un momento en que esta mean reversion se da y podemos sacarla, uno, en break-even o dos, generarle alguna utilidad. Esas son las fases en las cuales podemos mirarlo. Ustedes van a ver este gráfico y en este gráfico ustedes van a ver durante el periodo qué es lo que está sucediendo. Entonces tenemos fases de ad beta, que es azul oscuro, la de breakout, que es como un azul turquesa o marino, no sé cómo decirle, un azul marino, y una mean reversion, que es como un azul claro. Ese es el indicador que nos muestra básicamente esas cajas de herramientas y qué potenciales estilos podemos estar usando para operar nuestro trading. Ahora pasamos a la parte 3 y es qué es lo que está pasando si tenemos un viento a favor, un viento en contra. La pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿el mercado en general apoya la toma de riesgos? Y la respuesta es, yo lo voy a decir así, sí o no. ¿Cuándo se toma el riesgo? Cuando estemos por encima del 20%. Aquí, cuando estemos por encima del 20% en esta gráfica, se toma riesgo. Cuando estamos entre el 5 y el 20%, pues algunos se van a animar y tomar decisiones, pero hay inestabilidad. ¿Y cuando no se toma decisión de entrar al mercado? Pues cuando estamos por debajo del 5%. Esto tiene que ser como algo que la bandera de salida para tomar decisión de entrar a ese mercado o no entrar a ese mercado. Vuelvo y lo digo. Después del 20%, cuando yo estoy positivo 20%, ahí entro al mercado. Son condiciones amplias de alcismo. Segundo, cuando estoy por debajo del 5%, me mantengo por fuera de alcismo o de altcoins en realidad. Ahora, importante, lo acabo de decir. Lo que yo hago es confirmo si la rotación de altcoin es amplia o está totalmente aislada. No pasa nada en el mercado si Bitcoin sube. No pasa absolutamente nada en este momento. Puede subir Bitcoin, pero las altcoins no acompañan. Evita trampas y falsas rupturas. Es decir, pueden encontrarse algunos tipos de monedas que pueden ser infladas de alguna forma, le meten algo de liquidez, pero después hacen falsas rupturas y vuelven a su estado anterior, o sea, a su parte base. Y aquí entramos a la parte de liquidez. En la parte de liquidez, lo mismo, tenemos liquidez cuando es 0 o cuando es 1. Cuando es 1, aguas profundas. Aquí
el flujo de entrada es impresionante, que fue lo que sucedió después de la ley Genius en junio de este año, donde hubo una entrada absurda de dinero a Ethereum. Ahí hubo una entrada de flujo de dinero, absorción del mercado, liderazgo sostenible, totalmente de Ethereum. Ahí estamos en un total 1. Ahora, cuando nos vemos en valores cercanos a cero, es decir, cuando hay pocas aguas poco profundas, en realidad yo digo que en realidad el barco encalla ahí y ahí se puede estar estacionado días, por lo general meses, y es lo que está sucediendo ahorita en Bitcoin. Y en Bitcoin estamos hablando de que estamos en una zona ahí de que llegó a aguas poco profundas, hay debilidad en el mercado, hay miedo, hay estructuras frágiles, hay alto riesgo, falsos breakouts. Entonces tenemos que movimientos aquí que veo en Bitcoin rápidamente, que fuimos a la zona de 94, todo el mundo se animó y ahorita estamos otra vez en 86 mil dólares, 85.500. Entonces, esas fases hay que determinarlas muy bien y eso es lo que nos ayuda este indicador. ¿Por qué es importante? Básicamente es para determinar un rally y si hay respaldo de ese rally o no hay respaldo de ese rally. Vamos directamente a la gráfica. Ok, voy a dar 3 ejemplos de liquidez. Una liquidez de Bitcoin, otra liquidez de Ethereum y otra liquidez de Solana. En este ejemplo tenemos una liquidez de Bitcoin entre la zona de junio del 24 a septiembre de 2025. ¿Y cómo nos damos cuenta que pasamos a una zona 1? Aquí en este es la liquidez, el indicador de liquidez de Bitcoin. Aquí en esta zona 1, durante este mes quedó tapado, pero aquí se concuerda totalmente. Luego tenemos finales del 2024 para inicios del 2025. Volvimos y caímos. Aquí entramos a esta fase 0. Entonces, en esa zona 0, que ahí es donde tienen que empezar, y se cruza una cosa con la otra. Fases acumulativas, fases distributivas. Entonces, aquí teníamos a fase distributiva, y venimos hasta buscar la fase 0, que esta fase 0 es zona acumulativa. Volvimos a entrar a fase distributiva, aquí en esta parte donde llegó a los 100, 98, 110, toda esta parte donde fue una fase distributiva, y fuimos otra vez al indicador 0, que fue a esta parte de los 77.000. En esta parte de los 77.000 llegamos a este indicador donde nos está mostrando 0, volvimos a esta zona otra vez y empezamos a darnos cuenta de que tenemos divergencia en este indicador de liquidez. O sea, ya no entró como todos esperamos la cantidad que era, y aquí fue donde se llega a los 115, 120, 127 y se vuelve a caer. Básicamente, esa es la fase como se encuentra lo que es la liquidez, en este caso de Bitcoin. Pero también tenemos la liquidez de Ethereum. Y aquí nos muestra este indicador la misma historia. ¿Cómo encontramos? Fases acumulativas, que son las fases 0, y las fases 1 son fases distributivas del mercado. ¿Y cómo se repiten varias veces? Ahora, ¿cuál es la diferencia del indicador? Que aquí el indicador sí automáticamente muestra, pasamos de fase 0 a fase 1 directamente. Es como un switch. 1, 0, 1, 0. Tenemos días y semanas para estar por fuera del mercado ahí. En el caso de Bitcoin y Ethereum son días y semanas, me atrevo a decir que semanas, pero ya con otros criptoactivos son días, son fases de días, pasamos de 0 a 1, 0 a 1 y es una fase muy rápida. ¿Por qué? Porque las fases de Alt-Season son mucho más cortas que las de Ethereum. Y aquí, el ejemplo de Solana, este es Solana, pasa idéntico. Entonces tenemos fase 0, 0, 0, 0, 0 y fases 1, donde podemos acumular y aquí podemos distribuir. Acordémonos de que acumular es zonas de compra, hacer como un DCA estratégico y también un DCA de ventas estratégico también. Liquidar en zonas específicas donde en este caso el indicador nos muestra un 1. Paulatinamente podemos buscar zonas muy buenas de compra y también paulatinamente podemos encontrar zonas muy buenas de venta. Ahora llegamos al tema de alertas. Quiero hacer aquí un inciso y es el tema de alertas y es, diferenciemos las alertas de señal. ¿Las alertas qué son? Las alertas son una llamada de atención a prevenir. ¿A prevenir qué? Algo positivo o algo negativo, como lo queramos ver nosotros. Por lo general, yo siempre busco el lado positivo de las cosas, pero en el tema negativo nosotros también nos podemos ir en short. Entonces, una llamada de atención a prevenir que, a que pues liquidemos la posición y podemos irnos en short. Y a mí nadie me dice que no. O bien,
es una situación de vigilancia y atención aumentada. Simplemente tenemos que estar muy prestos a tomar decisión sobre, pues en este caso, las posiciones que tenemos en Bitcoin, Ethereum y las altcoins que tenemos. Vamos a entrar dentro de estas alertas. Iniciamos con las alertas. Estas alertas es la primera, asignación del mercado. En esta asignación del mercado, y ustedes han escuchado mucho estas palabras, y quiero que se las graben, pienso que esta es una de las diapositivas más importantes que ustedes van a tener, y es asignación del mercado, táctica o estratégica, táctica o estratégico, táctico o estratégico. Táctico es indica incertidumbre, riesgos elevados, lo que sugiere es un posicionamiento defensivo. Táctico. Es decir, busquemos paulatinamente que nos convirtamos a estar dentro de una moneda estable. Eso es lo que buscaría. Distribuya su capital. Y cuando yo estoy en fase estratégica, indica una fuerte tendencia alcista y condiciones ricas en oportunidades. Es decir, que ahí simplemente ya estoy. Ahí lo que yo tengo que hacer es invertir y buscar que pase a una fase táctica. Entonces, en esa fase estratégica voy paulatinamente liquidando y en esa fase estratégica voy paulatinamente adquiriendo. Esta es otra alerta que van a encontrar y esta alerta es, dicen precio de Bitcoin. Sí, precio de Bitcoin muy bonito, pero a mí ¿de qué me sirve? Te ubica en mercado táctico o en estrategia. También te identifica otra cosa, soportes y resistencia, en este caso de Bitcoin. Y cómo estamos, en este caso, en una parte, bueno, estamos alojados en una zona táctica, es decir, que deberíamos estar empezando paulatinamente a distribuir el mercado, en este caso este mercado, y cuando lleguemos a una fase estratégica, muy posiblemente podríamos estar dentro del soporte, en este caso, que es la zona azul. Ahí es donde deberíamos estar adquiriendo, deberíamos, no estoy diciendo que debe ser, sino es una zona posible a donde va a llegar el mercado. Zona de resistencia, la línea punteada roja, esta es la zona de resistencia del mercado, y la zona azul, que es la zona punteada, es la zona de soporte. El precio del mercado, aquí estamos en un mercado, una locación, en este caso táctica, y estamos en este momento también en qué mercado. Estamos Bitcoin, Ethereum, Large Cap, Medium Cap, Small Cap, claramente nos está diciendo que estamos en Bitcoin. Es la que lidera en este caso Bitcoin y pues lo que mejor podemos estar es en Bitcoin. Ciclo de Bitcoin y altcoin. Aquí en este caso, ¿qué es lo que estamos rastreando? Lo que estamos rastreando es en qué ciclo estamos. Aquí nos muestra qué parte del ciclo estamos. Claramente estamos en este caso 29 de junio, estamos en Bitcoin. Si estuviéramos el 15 de junio, claramente estábamos en Ethereum. No se muestra absolutamente nada más, porque, vuelvo y les digo, el año 2025 ha sido claramente manejado por Bitcoin y por Ethereum. Entonces, no ha pasado nada más en este año 2025. Luego tenemos esta alerta que son los fundamentos de Bitcoin. Y en los fundamentos de Bitcoin tenemos, y hay que detallar esto muy bien porque esto es para tomarlo en cuenta para mediano y largo plazo. Aquí hablamos es qué es lo que está pasando en la cadena, en la blockchain. Aquí lo que se está detectando es si la cadena en realidad es fuerte o débil. Cuando la cadena es neutral o fuerte, estamos hablando que el mercado va relativamente por buen camino. Cuando la cadena es débil, es que el mercado está flaqueando. Cuando el mercado flaquea, tenemos una baja liquidez. Cuando tenemos una baja liquidez, tenemos poca fuerza en la red, es decir, que se vendrán caídas. Paulatinamente son oportunidades. Todo lo que digan caídas es oportunidad. Piénsenlo desde la forma positiva. Y aquí, luego de esto, viene esta alerta que son los cambios de estructura. Lo mismo, tenemos azul o rojo, blanco o negro, bullish, bearish, bullish, alcista, bearish, bajista. Cuando estamos entre la zona mayor a 0, entre 0 y 1, estamos bullish. Cuando estamos en 0 hacia abajo, hacia -1, estamos bearish. Simplemente lo que esto nos ayuda es ajustar la perspectiva y el posicionamiento a largo plazo. Si yo estoy en una fase alcista, ¿para qué me voy a salir del mercado? Hasta que empiece a indicarme el mercado que entramos en una fase, en este caso ya táctica, es decir, ok, empecemos a distribuir. Son dos cosas diferentes, ir en bullish y otra cosa es llegar a un bullish y aparte de todo, entrar a una fase táctica. Ahora vienen los impulsos, en este caso, de un solo criptoactivo. En este caso, este es una imagen de One Inch. En este caso, One Inch marcaba un repunte 0.18. 0.18 es todo lo de arriba a 0, es un impulso alcista.
Cuando vamos a llegar a 1 es fuertemente alcista. Aparte de esto, tenemos que tiene una serie de oportunidades, está en un cuadrante de grandes oportunidades calientes. Y aquí lo que nos ayuda a identificar es que el activo tiene una fuerza en la tendencia, es totalmente ideal para hacer un trading, ojo, de corto plazo. Vuelvo y digo, de corto plazo. ¿Por qué? Porque la al season no se han comportado como se comportó en anteriores tiempos. Y este es el ejemplo. Aquí está One Inch, esto es en el momento de los primeros, estos fueron los primeros días de julio. Claramente ustedes van a darse cuenta que muchos de los activos que se toman están en unas fases absolutas de piso del mercado. Si miráramos hacia atrás, ustedes se dan cuenta que One Inch, este fue el piso que tenía el mercado, esta zona, el price action del mercado fue este, y fue piso del mercado, esta es el 4 de julio, y aquí es donde marca ese impulso, y ese impulso lo lleva de 0,1748, lo lleva por encima del 0,35, 0,39. Tienen que pensar en una cosa. Perfecto. Detectamos que hay una fuerte liquidez y un fuerte grado alcista en esta moneda. Entramos. No estamos hablando de que entremos totalmente en la zona del price action del mercado, entramos un poco más, un poco por arriba. Y si entramos un poco por arriba, perfectamente podemos lidiar con toda la operación, pero nosotros no sabemos hasta dónde va a ir la operación. Con ondas de Elliott sí podemos determinar. Por price action lo determino en cierta forma un poco más rápido, sería esta zona del 0,24. Es que aquí no puedo hacer gráfica ni nada por el estilo, pero es 0 sobre el 0,24. Pero si yo hubiese comprado en la zona de 0,18 a 0,24, perfectamente hubiera podido sacar o hubieran ustedes podido sacar casi un 50% de profits en cuestión de días. Desde luego, hubieran podido llevarlo hasta acá, pero no teníamos esa total seguridad de que iba a ir hasta 0,35. Quizá ya haciéndole una evaluación total del mercado, hubiésemos sabido que hubiera podido llegar a una posible zona de 0,34, 0,39. Pero aquí nos mostraba que posiblemente lo que podíamos hacer de una forma ágil, sencilla y rápida es simplemente mirar la acción del mercado. Y la acción del mercado nos decía, suba hacia acá, nos están dando los indicadores, las alertas, y podíamos ir a esta zona de acción del mercado, el price action, que es el 0,24. Luego de esto, encontramos impulsos superiores. Básicamente lo que muestra es lo mismo que mostramos en la gráfico anterior de One Inch, y lo que nos resume es una clasificación de impulsos, desde luego, desde los más altos a los más bajos. Aquí hacemos como un resumen del mercado. Ok, nosotros colocamos 3, 4 monedas. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos días casi no hemos colocado monedas, pues porque no se está dando esa fuerza alcista. No hay ningún tipo de estructura que muestre que el mercado responda, hasta que responda como tal Bitcoin. Aquí lo que está mostrando es lo mismo, un movimiento fuertemente alcista cuando estamos en la zona de +1 o yendo hacia +1, y fuertemente bajista hacia -1. Lo que buscamos es, si entramos al mercado, eso lo vamos ahorita a ver, y es que si entramos al mercado, pues tenemos que determinar un stop loss, tenemos que determinar los profits a donde queremos llevar nuestra estructura o dónde vamos a salir, los posibles movimientos de salida del mercado, y también reequilibrar la cartera. Entonces, si en caso aún no se está mostrando que el mercado, que en este caso un impulso de estos, de un activo, está mostrando movimiento altamente alcista, pues en realidad lo que debemos determinar es mejor liquidar la posición y salir en un break-even sin tener inconveniencias para más adelante. Yo siempre lo digo esto, nosotros no nos podemos enamorar de los activos. Los activos a nosotros nos deben dar una liquidez y hacer que nosotros estemos tranquilos en ellos y no estemos totalmente desesperados por mirar a ver cómo hago para rescatarlo, sino simplemente es una decisión como la que hemos buscado en este marco de informe, y es sí, no, azul, negro, blanco, rojo, bullish, bearish, fuerte, débil, bajista y alcista. Es un blanco y negro y se acabó. Y vamos a encontrar estos dos últimos indicadores son los de accidentes repentinos. Ustedes vieron que hoy se lanzó un accidente repentino, que es lo que es una alerta activa de movimientos repentinos y bruscos, en este caso por lo general, les voy a decir, va a ser de Bitcoin y Ethereum. De las otras no va a pasar eso. Y es una señal de una volatilidad inesperada, lo que permite es que reaccionemos de forma rápida para gestionar el riesgo y proteger el capital. Si quizá hubiesen entrado alguna cosa y ven que el mercado sale un flash cash de estos, es mejor liquidar.
es posible que pueda pasar lo que pasó el 10 de octubre. Y lo mismo en esta señal de riesgo, lo que encontramos son alertas por mayor riesgo de caída, importante sobre todo en Bitcoin. Entonces aquí lo que vemos es reducir la exposición para evitar grandes pérdidas. Entonces lo que les decía en el anterior indicador es clave, pues en este caso, pues para preservar el capital. Lo importante, siempre les he dicho, y sobre todo a las personas que asesoran, es por lo menos el primer año, si ustedes entraron con 10, deben salir con 10. Y si es mayor a 10, muy bien, háganlo por bien servidos, porque muchas veces todos nosotros hemos ingresado a este mercado con esa esperanza de vamos a llegar con 10 y al final de año vamos a llegar con 100 y al final de año pues no estamos ni con los 10. Lo importante es primero preservar el capital y luego empezar a ver cómo podemos generar esos dividendos de una forma inteligente. Vamos a la parte de navegación en la estratégica en las estructuras de ondas de Elliott. Todo esto está basado en bajar y mitigar todo el riesgo que ustedes puedan. Lo que nosotros utilizamos es las ondas de Helios para mapear lo que les decía. Psicología del ciclo, establecer lo que les decía, objetivos estructurales, zonas de entrada, zonas de salida, qué profits, dónde vamos a buscar esas salidas y convertir en realidad las ondas de Elliot en esa ruta ya preestablecida para cada una de nuestras carteras, porque todas las carteras de todos nosotros son diferentes. Una recomendación que yo les digo, la mejor forma para mitigar el riesgo es que se trabaje la onda 3. Ahí es la mejor, ahí mitigas todo el riesgo posible. Es decir, se forma esta onda 1, luego mueve esta onda 2, que es la de corrección de la onda 1, y ahí es donde entran al mercado. Muchas de las alertas que hemos nosotros dado, nosotros damos esa gráfica y en esa gráfica todas están muchas veces en este piso del mercado y lo que estamos diciéndole, estamos en en la zona de corrección, en la onda 2, para determinar esa onda 2, zonas de compra y buscar ondas movimiento 3, 4 y 5. Importante, el que mueva la onda 3 asegura mitigar el riesgo y aparte asegura profit. Es lo que les puedo decir basado en experiencia, en tiempo, en lo que he visto de otras personas, porque nosotros no sabemos que esta onda 5 pueda ser mayor que la onda 3 o pueda ser igual o pueda ser menor. No podemos determinarlo. Entonces, muchas veces los grandes inversores están haciendo colocaciones en toda la fase final de la onda 2, hacen que se mueva la onda 3 y buscan esa ruptura en esa parte de arriba, salen y van tranquilos. Esto es un ejemplo de Ethereum. Bueno, por último vamos a ver cuatro casos. Los cuatro casos son de señales de alerta de Ethereum en fase de Bitcoin, donde ustedes se dan cuenta, estas imágenes ya las vimos, pero pues basado en esto ya también podemos ir entendiéndolas. En este caso, vemos que veníamos de una fase de Ethereum, ¿sí?, totalmente consolidada, luego pasamos a una zona de altcoins, toda la zona de altcoins. Tuvimos large cap de última parte, medium cap, small caps, y luego, ¿qué sucedió? Que pues Ethereum falló en sus intentos de breakout. Ya ahorita les muestro, fue otra vez a una reversión a la media, o sea, es decir, volvimos otra vez a zona de Bitcoin. ¿Qué sucedió? Que el impulso, en este caso, este impulso que venía aquí en esta parte, por encima de 20, regresó por debajo de la zona aquí del 5%, empezamos a tener ese riesgo, trató de buscar salida, volvió y se metió, y ahí estuvimos. Aquí empieza a verse una fragilidad totalmente de Bitcoin en agosto, sí, agosto-septiembre, y seguimos con esa fragilidad a pesar de que habían intentos y movimientos para romper esa zona del 5%. No fue posible y pues ya aquí ya empieza a fallar totalmente el mercado y aquí es donde encontramos pues que ese impulso generaliza pues primero un mercado de altcoins, pero que no tuvo un destino feliz. En realidad fueron vestigios momentáneos del mercado durante esos días. Y pues aquí lo que en este caso podemos ver es que si nosotros nos hubiéramos guardado en Bitcoin desde el momento en que Ethereum empieza a ver estos movimientos hacia la baja, trata de no salir de esta zona del impulso, entonces nos hubiéramos resguardado en Bitcoin o hubiéramos pasado nuestros profits o liquidado nuestra posición en Ethereum, pues hubiéramos prevenido salidas extemporáneas, males dadas y bueno, todo lo que sucedió y sobre todo ya lo que se vino en octubre que rompió todas las expectativas, ¿no? Ahí hubiéramos mitigado el riesgo.
Y eso lo estaba dando el framework. Muchos no lo vieron, pues porque desde luego adquirieron el producto como tal después en octubre, entonces pues no se tenía toda esta información. Pero yo les digo una de las cosas, esto va a volver a suceder y esto va a suceder muchas veces. El mercado es repetitivo, tiene memoria y lo va a volver a hacer. El mercado va a buscar siempre tratar de atrapar a muchas personas y que los grandes se queden con las masas. Y es la naturalidad del mercado y es totalmente natural. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Manejar esta información de la mejor forma a nuestro favor para que podamos moverlo. Aquí es donde les digo, vuelvo a la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Ethereum trató de salir de esta zona 0.42, de esta acción de precio del 0.42. No pudo hacerla, rompió aquí a la baja, trató de varias veces de romperla hacia arriba, no pudo. Desde luego aquí ya falló y en esa falla, pues aquí ya viene el 10 de octubre. Desde luego aquí ya perdimos totalmente la liquidez. La liquidez se venía perdida desde esta zona, o sea, desde los últimos días de septiembre, primeros días de octubre. Ya sabíamos que había algo que estaba fallando en la liquidez de Ethereum como tal. Ahora, en el caso 2, y es el liderazgo en Ethereum, en una Ethereum Season. ¿Qué sucedió acá? En septiembre se da este movimiento a la zona de los $4,650 de Bitcoin, que llegó casi hasta 4,900 y rompió un ATH en muy poquito tiempo. Este ciclo, pues, es una fase de cambio. Ethereum, un BTC totalmente consolidado. Esta es una fase horizontal de Bitcoin. Aquí ustedes ven en la parte de atrás, en relieve, ven el precio de Bitcoin. Y ustedes ven que aquí esta parte está totalmente consolidado Bitcoin. Y estamos totalmente en una fase de Ethereum. Desde luego, pasamos por una fase de mid caps y small caps, pero en este movimiento azul, que es el de Ethereum, vimos que pues Bitcoin supera los 4,600, va a 4,700, 800, 900, pero ya los 4,800 ya no tenían ese impulso y ese impulso estaba por debajo del 20%. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucede ahí es que como lección institucional, el breakout de Ethereum con una fuerte liquidez e impulso en realidad fue un catalizador. Señaló de cierta forma tratar de salir de Bitcoin con agilidad, ilusionó a muchos, pero en realidad venía ya desgastado totalmente. O sea, aquí en esto, ya cuando teníamos una fase de 4,600, ya Ethereum estaba totalmente desgastado, ya ese impulso ya no se reflejaba en los números, en la data, y pues simplemente lo que sucedió es que pues el precio bajó, arrastró a las otras altcoins, y lo que podíamos evidenciar era que pues el mejor momento era haber salido del mercado porque pues, esa bajada fue fulminante para muchas personas, para muchos inversionistas, pero pues es una lección institucional. Pienso que aquí el mercado estaba mostrando debilidad porque no se estaban dando señas, sobre todo en el impulso. Ya como caso 3, ya es la parte para finalizar, tenemos todo lo que fue la rotación del sector, que fue algo, por así decirlo, un poco antinatural, y fue el liderazgo de Solana y esa solidez que marcó un movimiento grandísimo por el ciclo del mercado tan largo que tuvo en este caso Solana, y pues Ethereum en ese tiempo estuvo prácticamente estancado. Entonces, ¿qué sucedió? Que Solana copió también mucho la información de Bitcoin y todo lo que mientras subía Bitcoin, Solana iba subiendo. Hubo un movimiento de flujo de liquidez impresionante a Solana por todo el tema de meme coins. Todo meme coin que salía al mercado triunfaba en Solana, era sostenible en el mercado, pero también era, en cierta forma, no era especulativo Solana, pero sí era muy especulativo sus meme coin. Estábamos por encima de ese 20% y duramos mucho tiempo 20% arriba, y era una concentración espectacular en el tema de Solana. Después de que sucede todo este tema de meme coins, el gran problema es que Solana no consolidó con unas estructuras que dieran valor a estos tokens. Solo eran memes, más no eran utilitarios. La gran mayoría, por no decir el 90% de las altcoins que se lanzaron en Solana fueron meme coins. Muy pocas fueron utilitarias. Ese impulso se quedó y pues para algunos sí hubo retornos grandes. Para los que se quedaron en las meme coin, pues no hubo retornos tan interesantes para los que se quedaron, pero para los que supieron aprovechar esto, fue sin problemas, le fue excelente y ganaron una cantidad de dinero. Después, de hecho, también de tener, pues sobre todo,
un año, sobre todo lo que fue el año 2021-22, que fue un arrastre violento por el problema de FTX, pues Solana cambió totalmente. Y eso ayudó mucho a determinar pues que un altcoin pudiera llegar a buscar un liderazgo por encima, en este caso, de Ethereum. Entonces, hasta ahí, Pedro Avellaneda, yo llevo 9 años en activos digitales, en arbitraje 7 años, en DeFi 4 años, buscando esa estructura de P2P que hace que genere un flujo de dinero constante, pues el DeFi hace eso, y gestión de portafolios. Ahí me pueden encontrar en el LinkedIn. Básicamente lo que yo hago es, mi capability es gestor de riesgo de inversión, y el nombre que le dicen a esto es Quantity Trader en cripto, pero pues la verdad es muy extraño el nombre, pero básicamente lo que yo hago es mitigar el riesgo a como dé lugar a las personas que tienen su portafolio. Básicamente eso es lo que manejo, todo lo que son analítica on-chain y DeFi. Y bueno, hasta aquí es la parte de lo que es cómo operar y navegar la información de CryptoAdvisor.